Misterios de lo desconocido, adivinaciones y profecías. Y como subtítulo, capítulo 1, conocer el futuro. La historia está llena de sorprendentes predicciones acerca de lo que nos deparará el futuro, pero pocas han sido tan precisas y han tenido tanto impacto como la que, según se dice, realizó Jacques Cassot en una cena de gala en París a principios de 1788. Transcurrido algún tiempo, uno de los asistentes, Jean-François de la Harpe, escribió un detallado relato de lo que se dijo. Se trataba de una fiesta animada. El anfitrión era un conocido noble que destacaba por su inteligencia y había invitado a una no menos brillante concurrencia: escritores, cortesanos, miembros de la Academia Francesa, damas de la nobleza, todos ellos famosos por sus dotes de conversadores y su buen humor. El mismo Cassot era un distinguido escritor, autor de la novela oculta de Diable Amoureux, El diablo enamorado. La cena era suntuosa, el vino corría en abundancia y todos competían por ser más osados, hablando e irreverentes que los demás. Ningún tópico era sagrado. Las damas escuchaban sin ruborizarse unas historias deliciosamente perversas. Cualquiera podía burlarse de la religión. Se alababa a Voltaire, el filósofo iconoclasta. Todos coincidían en que era necesaria la revolución en Francia, un cambio que, de un escobazo, barriera todas las supersticiones y fanatismos. Fue entonces, se dice, cuando Cassot acalló las risas con la siguiente declaración: «Señoras y señores, no os preocupéis, todos vosotros veréis esa gran revolución que tanto anheláis. Tengo algo de profeta y os lo aseguro, la veréis». Continuó describiendo con escalofriantes detalles cómo afectaría la inminente revolución a cada uno de los invitados. «Vos, monseñor de Condorcet, moriréis en el suelo de piedra de una celda después de haber tomado un veneno para engañar al verdugo. Y vos, monseñor de Chamfort, os cortaréis 22 veces las venas con una cuchilla, pero no moriréis hasta después de transcurridos unos meses. Vos, monseñor de Nicolai, en la guillotina, lo mismo que vos, monseñor Bailly, en la guillotina». Cassot continuaba y la gente empezó a murmurar: «Este hombre está loco, ¿no veis que es una broma? Sus bromas son siempre así, fantásticas y truculentas». La Harpe, conocido librepensador, objetó que Cassot no le había profetizado nada. «Con vos veo algo aún más extraordinario, os haréis cristiano». Todos los invitados estallaron en risas y Chamfort dijo: «¡Qué alivio! Si no hemos de morir hasta que la Harpe se haga cristiano, somos prácticamente inmortales». «¿Y nosotras las damas?», preguntó la duquesa de Gramont. «En esa revolución vuestra, seguro que no recibiremos ningún daño». Y Cassot respondió: «Vuestro sexo, señoras, no será ninguna protección en este baño de sangre. Vos, señora duquesa, y muchas otras damas, seréis conducidas a la guillotina, con las manos atadas a la espalda, como los criminales comunes». Y ante las muestras de incredulidad del grupo, hizo la última profecía, la más terrible: «Debo deciros que nadie estará a salvo, ni siquiera el rey y la reina de Francia». Si esta historia es cierta, como afirmaron algunos testigos, aunque no la divulgaran hasta después de la revolución, es seguramente una de las profecías más precisas de toda la historia. Durante 5 años, la visión de Jacques Cassot se cumplió en casi todos los detalles. La Revolución Francesa, que empezó en 1789 con unos elevados ideales, se transformó en una violenta orgía de sangre. Las personas que habían cenado con Cassot encontraron el destino que se les había profetizado, pero no había dicho nada acerca de su propio destino. Murió guillotinado en 1792. Cuando Cassot comentó que tenía algo de profeta, reivindicó poseer uno de los dones más antiguos de la historia. Todas las épocas han tenido sus visionarios, personas que parecen poseer una segunda visión que les permite echar una ojeada a través de los resquicios del tiempo. Algunos han afirmado que su conocimiento les venía de Dios, otros creen que tienen poderes proféticos sobrenaturales negados a otras personas.
pero para mucha gente la capacidad de ver el futuro siempre ha parecido estar colgada atractivamente, lejos del alcance de la mano. Al carecer de visión profética, se han vuelto hacia la adivinación, es decir, el arte de descubrir conocimientos ocultos por la interpretación de símbolos y presagios. Los intentos humanos de conocer lo inconocible, por esos medios están reflejados en los objetos más antiguos, como los modelos babilónicos de los hígados de cordero, marcados con instrucciones para los adivinos, o los huesos de animal chinos, en los que se escribían predicciones. Algunos métodos se han vuelto tan esotéricos que requieren muchos años de estudio, como las cartas del tarot o los símbolos del I Ching. Otros se han centrado en el aquí y el ahora. Los que buscan las claves de la personalidad humana en las características físicas, por ejemplo, han desarrollado durante siglos métodos como la quiromancia. Es el futuro y no el presente lo que más seduce al adivino, y no está interesado en cualquier futuro, sino en el fascinante tema del destino humano, tanto el destino de un individuo como el destino de una nación. Hasta el campesino que cree saber qué tiempo hará el día siguiente según el comportamiento de las aves, se pregunta qué le ocurrirá a él, si secarán sus cosechas y sus esperanzas bajo un sol abrasador, o sus campos brillarán exuberantes gracias a la lluvia y tendrá un rico agosto. En realidad, muchos acontecimientos futuros son fácilmente predecibles. Sabemos que el sol sale por el este y se pondrá por el oeste. Este tipo de fenómenos siguen unas pautas naturales, fácilmente observables. También podemos predecir a través de la estadística. Los números nos permiten saber cuántas personas morirán en accidente de tráfico en un año. La ley de los promedios nos permite saber que ese mismo año habrá un gran terremoto en algún lugar del globo y una devastadora sequía. Pero las características únicas de esos acontecimientos son imposibles de predecir por medios explicables. ¿Qué día, a qué hora, cuándo moriré? ¿Qué mundo sacudirá el terremoto? Todavía no hay ninguna ciencia que pueda dar respuesta a estas cruciales preguntas. Sin embargo, fuera del ámbito científico, en las brumosas tierras de lo paranormal, muchas personas afirman tener la visión que se les niega a los científicos y eruditos. John William Donne era una de estas personas. En enero de 1901, ese soldado británico convalecía en la Riviera italiana de una herida recibida en la guerra de los Boer en África del Sur. Una noche soñó que había regresado a África y se encontraba en un polvoriento pueblo sudanés, al que llegaban 3 harapientos exploradores. A la mañana siguiente, Don vio los titulares de un diario inglés en los que se anunciaba la llegada de Yartum, de la expedición del mismo periódico que había organizado. La descripción de su estado físico y de las dificultades que habían encontrado en el camino se correspondían exactamente con lo que Don había soñado. A este sueño le siguieron otros. La erupción de un volcán destruía una ciudad isleña, una fábrica de gomas se quemaba, y siempre, al día siguiente, sus sueños eran corroborados por los titulares de los diarios. Don pensó que tal vez muchas personas tenían sueños proféticos, pero que los olvidaban al despertar, o no eran capaces de entender su significado. Al principio de su carrera aeronáutica, durante la cual diseñó el primer avión militar británico, empezó a divulgar sus sueños. En 1927, Don escribió An Experiment in White Time, donde afirmaba que los sueños son una mezcla de imágenes del pasado y el futuro, y que pueden utilizarse como herramienta de predicción por todo aquel que tenga la paciencia de registrarlos y analizarlos. El tiempo es multidimensional, escribió. Los acontecimientos existen antes de que ocurran en el sentido convencional, y nosotros avanzamos hacia ellos, igual que podemos avanzar hacia un objeto físico o movernos en torno a él. En los sueños, creía, rompemos con nuestra costumbre humana de ver el pasado, el presente y el futuro como una secuencia que discurre en una sola dirección, y podemos sumergirnos en un pozo de conocimientos más profundo. Bueno, pues creo que los sueños es uno de los planos que no es el físico. Ya en otra ocasión lo mencionaremos.
Muchos lectores se quedaron impresionados con el libro de Donne. El escritor británico J.B. Priestley, por ejemplo, declaró que era uno de los libros más fascinantes, curiosos y tal vez importantes de la época. Otros, sin embargo, lo consideraron una confusa mezcolanza de ciencia y filosofía, pero las cuestiones que formuló acerca de la naturaleza del tiempo eran las mismas que preocupaban a los físicos. En los universos de Newton o Einstein, no se precisa que nada fluya en una sola dirección. Los problemas en la física clásica tienen las mismas soluciones, aunque se invierte el tiempo, y Einstein afirmó que el tiempo era relativo al observador. Dos personas, una quieta y otra que se mueve a gran velocidad, pueden ver los mismos acontecimientos en una secuencia diferente. El gran físico personalizó este descubrimiento en una carta dirigida a la hermana de un amigo muerto. Michelle ha dejado este mundo extraño antes que yo, escribió Einstein, pero esto no tiene ninguna importancia para nosotros, físicos convencidos. La distinción entre pasado, presente y futuro es una ilusión, si bien se trata de una ilusión muy persistente. Al plantear su nueva idea acerca de la naturaleza del tiempo, Donne llegó a la antigua polémica de destino frente al libre albedrío. Si la gente puede ver el futuro, ¿es que está predeterminado? ¿O es un conjunto de posibilidades entre las que se puede elegir? Para poner un ejemplo gráfico, ¿estaba el Titanic destinado a hundirse, o podía el capitán avisado por una profecía haber cambiado el rumbo y evitado el iceberg? Este tipo de preguntas han cobrado mucha importancia en casos que podrían calificarse como profecía pura, cuando un visionario afirma que conoce el futuro gracias a la revelación directa. En la larga historia de las visiones proféticas, la explicación más común de este conocimiento ha sido tal vez la religiosa. Muchos profetas antiguos clamaban que su voz era la de Dios o los dioses, puesta en una boca humana, y si los humanos inferiores tomaban medidas para escapar del destino que se les había profetizado, parecían contravenir la voluntad divina. En Babilonia, unos reyes supuestamente inspirados por Dios fueron los primeros profetas. En la epopeya de Gilgamesh, que al parecer fue escrita 2000 años antes, el rey semidivino sueña con una inminente batalla. Su madre, una diosa, le dice que a raíz de ella, él y su enemigo firmarán la paz, y ocurrió como se le había anunciado en sueños a Gilgamesh. Se dice que el legendario rey sumerio, Enmendurrana, que posiblemente vivió antes del diluvio universal, codificó una normativa de la profecía. El arte de la predicción estaba bien desarrollado durante la primera dinastía de Ur, unos 2500 años antes de Cristo. El rey divulgaba profecías, supuestamente inspiradas por los dioses, pero no era él, sino los videntes profesionales, quienes las elaboraban y quienes desarrollaban un conjunto de sistemas de adivinación, como el estudio de los hígados de cordero y otros objetos naturales. En Egipto apareció una casta de sacerdotes que interpretaban sueños al tiempo que afirmaban que eran mensajes de los dioses. Estos sacerdotes practicaban en dos remotos templos el dios del sol Amon-Ra, uno en Ápata y el otro en el desierto adentro, a 10 días del viaje de la capital Memphis. La gente temía los sueños tanto como a los espíritus y creía que una interpretación correcta de ellos podría ayudar a disipar el peligro potencial que implican. Los sacerdotes que realizaban esas tareas eran muy cautelosos a la hora de descifrar los sueños del faraón. Así, según la Biblia, solo José, un israelita cautivo, se atrevió a interpretar el sueño del faraón, en el que había visto 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y 7 espigas grandes y 7 espigas pequeñas. La astuta predicción, 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna, fue acompañada del sabio consejo de almacenar grano. La Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, contiene muchos relatos de profetas, cuya relación privilegiada con Dios les permitía afrontar el futuro con confianza. Los videntes israelitas eran llamados Navi, personas llamadas, entre comillas,
insufladas por el Espíritu de Dios, y sus principales funciones eran enseñar, alentar y prevenir a la población de lo que ocurriría si se desafiaba a la divinidad. Hacia el 800 a.C., Amos, un sencillo hijo de pastor, profetizó: Jeroboam morirá atravesada por una espada, e Israel será llevado en cautividad fuera de sus tierras. Por eso yo os insto a que vayáis al cautiverio, más allá de Damasco, dijo el Señor. Jeroboam era otro nombre del reino más septentrional de Israel, y pocos años después de la profecía, en el 721 a.C., las 12 tribus fueron conquistadas y llevadas a Asiria. La Biblia también narra que otros profetas, como Jeremías, Habacuc y Ezequiel, poseían la inspiración divina para predecir la caída de Asiria, la invasión babilónica, la destrucción de Judá y el cautiverio en Babilonia. Sin embargo, como muchos otros relatos sobre profecías, estas afirmaciones fueron hechas mucho después que ocurrieran los acontecimientos vaticinados, y por ello su veracidad puede ser cuestionada por los que no tienen una fe implícita. Los griegos antiguos no poseían libros sagrados, como la Biblia, para guiar a sus destinos. Los sacerdotes celebraban ritos sagrados y sacrificios, pero no aconsejaban sobre crisis personales o cuestiones de estado. Cuando se necesitaba el consejo, se visitaba los oráculos, unos santuarios en los que se formulaba la pregunta a los dioses a través de un medium humano. En toda Grecia había templos de este tipo. Muchos de ellos estaban consagrados a Apolo, hijo de Zeus, y el dios griego más vinculado con la profecía, y el más famoso de todos era el oráculo de Delfos. Pueden todavía contemplarse las ruinas del templo de Apolo en Delfos, en un escenario de gran belleza natural, en las laderas del monte Parnaso, al norte de Atenas. Hoy en día, los pocos habitantes del lugar dependen del turismo, pero durante miles de años, desde el siglo VI a.C. hasta la llegada del cristianismo en el siglo IV después de Cristo, este famoso oráculo atraía a las personas más ricas y famosas de toda Grecia. Los orígenes del templo se pierden en la mitología. Los griegos creían que Gea, la diosa de la tierra, y su hija Temis habían dado respuestas, llamadas también oráculos. En este lugar fue llamado Pitos, hasta que Apolo tomó posesión de él con la ayuda de un dragón hembra, y los arqueólogos han encontrado restos de un santuario dedicado a Apolo anterior al siglo VIII a.C.